El conductismo. El conductismo es una corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de las personas y animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. El conductismo estudia las conductas y comportamientos no solo en los estados mentales. Por ello, los conductistas determinan el aprendizaje deriva de un cambio de conducta. El conductismo fue propuesto por el psicólogo estadounidense John Brunner Watson en los inicios del siglo XX. Watson propuso la teoría del conductismo como un rechazo a la psicología y métodos de introspección, que permitía la idea de que el aprendizaje era un proceso interno. Por su parte, Watson basó a los estudios de conducta humana observable e identificó que se modificaba el comportamiento de los individuos tras un proceso de estímulo, respuesta, esfuerzo que finaliza con el aprendizaje. Las características determinan que las personas pueden influenciar a través de estímulos. Establece que los estímulos producen respuestas de ello, forman una relación causal. Expone las conductas aprendidas y acumuladas y se organizan en orden de prioridad, y el conocimiento forma parte del proceso de los estímulos y las respuestas. El ejemplo: un joven sale de su casa y es atacado por un perro, a partir del cual, una vez que sale, le siente miedo al perro. El segundo ejemplo sería: un joven es sometido a burlas y desprecio cada vez que habla delante de sus compañeros. Al principio no le importaba, pero con el tiempo dejó de hablar en la clase por medio de las burlas. Estos dos ejemplos muestran que el primer hombre aprende en la conducta y el segundo con el tiempo. También hablaremos del constructivismo. El constructivismo es una teoría que, según la cual el conocimiento y la personalidad de los individuos permanece en construcción debido a que corresponde a un proceso continuo de interacción cotidiana entre los aspectos cognitivos y los aspectos sociales de su comportamiento. Esta teoría fue desarrollada por el psicólogo, epidemiólogo y biólogo Jean Piaget, que ha sido aplicada en diferentes campos como la psicología, la filosofía, la educación, como la pedagogía. También se llama constructivismo a movimiento artístico perteneciente a la primera ola de vanguardias del siglo XX. Las características que tenemos: promueve el contacto con múltiples representaciones de la realidad que ponen en manifestación con la complejidad del mundo real. Enfatiza la construcción del conocimiento dentro de la reproducción del mismo. Destaca tareas auténticas en lugar de instrucciones contextualizadas. Fomenta la reflexión a partir de las experiencias, creando el vínculo entre contextos y la construcción del conocimiento. Los ejemplos es: si el niño pide dibujar en el patio de la escuela, su dibujo no solo está representando en el patio, sino lo que sabe de él. A medida que conozca nuevos elementos e interactúe con ellos, la estructura del patio, su pensamiento se sofisticará. De acuerdo a Gran Piaget, si el desarrollo intelectual de un proceso de cambios de estructuras después las más simples a las más complejas, el conocimiento es el resultado de las construcciones que se modifican durante dos procesos, que es la asimilación, que la asimilación consiste en la incorporación de cerebros elementos externos, y la acomodación, que se refiere al cambio de esquemas y a la necesidad de disfrutar la nueva situación. También tenemos el aprendizaje significativo. La teoría de aprendizaje significativo fue desarrollada por David Uswald en 1918. El psicólogo estadounidense se realizó importantes aportes del constructivismo. De acuerdo a David, el aprendizaje significativo surge a partir del establecimiento de la relación entre los nuevos conocimientos adquiridos y aquellos que ya se tenían, produciéndose en el proceso de la reconstrucción y de ambos. Esto quiere decir que cuando la persona se desarrolla en un proceso de aprendizaje significativo, modifica los conocimientos que poseía a partir de la adquisición de nueva información, mientras que la manera simultánea y la nueva información adquirida también produce cambios en los placeres previos. Las características son los datos que deben de tener el significado para el estudiante, que no debe de ser de manera incorporal en las técnicas de datos. Exige la conexión de información nueva y la preexistente para una estructura cognitiva. La información nueva implementa y enriquece la información anterior. Esto lo hace más compleja para el sujeto. Y el aprendiz tiene la disposición de aprender siempre que tenga lógica y el significado para él. Los ejemplos de ahí es que el alumno aprende
los nombres de los animales de la granja y los ve en libros, los asimila, aprende su sonido, los colores de los animales y si tienen manchas, si tienen orejas largas, etc. Así cuando va de visita a la granja, ve a los animales en su ambiente natural vivo y los relaciona con la información previa recibida en el salón de clases. Tenemos también el aprendizaje por descubrimiento. El psicólogo pedagogo estadounidense Jeremy Bruder desarrolló en la época de los 60 una teoría de aprendizaje en dando la instructiva conocida como aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje neurolingüístico. Las características principales de esta promueve que el alumno aprende y adquiere conocimientos por sí mismo. Otra de las características está en el conocimiento de lo real aprendido. También tenemos como otro ejemplo, las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples hacen referencia a un modelo de pensamientos que plantea la existencia de un conjunto de capacidades y habilidades que pueden ser desarrolladas por personas en función de conectores biológicos, personales y sociales. El planteamiento fue ubicado por primera vez en 1983 por el profesor Gordon Gardner, psicólogo, investigador, profesor de Universidad de Harvard, especializado en el énfasis de las capacidades conectivas. Las características y ejemplos se desarrollan en la inteligencia espacial, que se refiere a la actitud de contextualizar y manejar modelos especiales tridimensionales. Las personas con este tipo de actitudes tienden a pensar en imágenes, objetos en diferentes circunstancias que son capaces de visualizar, diseñar, dibujar, imaginar y suponer que pueden variar y sufrir algún tipo de cambio. Por ejemplo, serían los pilotos, aviadores, marinos, cirujanos, fotógrafos, ingenieros, escultores. En algunas profesiones que se desarrolla esa inteligencia es indispensable. La inteligencia musical se refiere a la actitud de percibir, transformar y de comunicarse, utilizando formas musicales como el ritmo, la aritmética, el tono de la melodía y el timbre. Algunas de las habilidades relacionadas con el ambiente incluye la capacidad de percibir y expresar formas musicales, facilidad para aprender canciones y ritmos, sensibilidad para detectar rápidamente cuando un tono no es correcto o un instrumento musical no está bien afinado y la capacidad para componer y tocar distintos instrumentos. Otra de las inteligencias en la cual se desarrolla también en las inteligencias múltiples son la inteligencia lógico-matemática. Se refiere a la capacidad de contextualizar las relaciones lógicas entre asociaciones y símbolos, lo que permite resolver problemas de lógica y de matemática. Las personas que tienen el nivel alto en este tipo de inteligencia poseen la sensibilidad para realizar esquemas y relaciones lógicas. También posee una gran capacidad de resolución y comprensión y planteamiento de elementos aritméticos. La inteligencia corporal sinestética se refiere a la actitud para utilizar todo el cuerpo o partes de la forma consciente para alcanzar el perfeccionamiento físico, comprendiendo resolver problemas, expresar y crear productos. Aquí tenemos como ejemplo que son los atletas, las bailarines, los cirujanos, los médicos, los artesanos, se ocupan de desarrollar su capacidad de coordinación física, mental, a través del movimiento, encuentra una herramienta de desarrollo cognitivo y de socialización. Tenemos también la inteligencia naturista. Se refiere a la actitud para recibir las relaciones y distracciones relevantes en el mundo de la naturaleza. Profesionistas decididos a la biología, sociología, botánica, medio ambiente, paleontología, agronomía y medicina veterinaria han desarrollado este tipo de inteligencia que incluye habilidades como la observación, la selección, la formulación de hipótesis, el reconocimiento de secuencias, las cuales son aplicadas de forma práctica en el conocimiento del medio, es decir, de la naturaleza.
La inteligencia verbal lingüística es otra de las inteligencias múltiples. A esa se refiere a la sensibilidad para el significado de los vocablos, en orden entre ellos, como el sonido, el ritmo, las inflexiones, la aritmética de palabras. Los profesores, cuando hablan con los alumnos, escritores, poetas, políticos, se enfocan en este desarrollo de habilidades de comunicación para expresar retóricamente y poéticamente. También tenemos en otra la inteligencia intrapersonal. Se refiere a la actitud de interactuar de forma más eficaz, edificando y comprendiendo los estados de ánimo, sentimientos, temperamento y motivaciones de los demás. La inteligencia intrapersonal influye en la capacidad de restablecer y mantener relaciones sociales, asumir diversos roles dentro de un grupo, ya sea como miembro de un grupo o como el líder. Este tipo de inteligencia la podemos detectar en las personas que asumen responsabilidades y demuestran una inclinación particular por ayudar a otras personas. Y por último, tenemos la inteligencia intrapersonal, que es la de nosotros. Se refiere a la sensibilidad para analizar y comprender nuestros propios pensamientos, nuestras metas y preocupaciones, así como la capacidad para hacer planes y actuar teniendo en cuenta nuestras fortalezas y nuestras debilidades. En otras palabras, nos permite comprender mejor y trabajar con nosotros mismos. Al ser esta forma de inteligencia la más privada de todas, requiere otras formas de expresión para que pueda ser observada en funcionamiento. Pues esto sería todo lo que se vería y pues muchas gracias por su atención.